Bueno, muy bien. Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por los que se van sumando. Me imagino que hay mucho interés por esta actividad, por escuchar a Luciana, a Claudio y a Darío, por ver qué está pasando ahí en estos campos, en estas experiencias. Pero bueno, vamos a hacer como una breve introducción, lo más breve posible para ir de lleno ya al webinar. Yo soy Juan Martín Acerrat. Estoy haciendo el doctorado de Ciencia Política, ya tratando de llegar al último tramo de la tesis, en la Universidad Nacional de San Martín. Formo parte, y con el área de Ambiente y Política, a la cual soy parte, organizamos esta actividad, a la cual ya también hemos hecho otras sobre la misma temática, y hacemos otras sobre otras temáticas ambientales. Es un área de la Universidad Nacional de San Martín que se creó en el 2011 con el fin de profundizar las investigaciones sobre la cuestión ambiental, la política ambiental, la relación entre ambiente y sociedad, ambiente, política y demás, sobre todas las aristas de la cuestión. Yo en este momento estoy en Bariloche, en el IDIPCA, que es un instituto que pertenece a la Universidad Nacional de Río Negro y a CONICET, y entre ambas instituciones organizamos esta actividad. Antes de largar, quiero agradecer a Mariano y al área de comunicación de la Universidad Nacional de San Martín, porque son los que van atando cabos detrás de estas actividades y ayudando en todas las cuestiones técnicas. Y bueno, ya para ir de lleno a la cuestión, tenemos hoy a tres productores y productora de la provincia de Córdoba, que nos van a contar un poco de la experiencia de Nueva Semilla, que ahora les voy a decir un poco muy brevemente qué es. Pero antes que nada tenemos a sus tres coordinadores de este grupo de productores agroecológicos. En primer lugar, a Claudio Sarmiento. Yo voy a hacer una presentación muy breve, ellos después van a profundizar quiénes son y cómo están vinculados a la cuestión agropecuaria. Claudio fue el coordinador desde el 2006 hasta el 2012 del grupo. A Darío Colaneris, que lo tenemos como coordinador desde 2012 hasta 2020, antes de la pandemia. Y la tenemos a Luciana Sagripanti, que es la coordinadora actual desde el 2020 del grupo Nueva Semilla, que también es productora ahí de la zona de Río Cuarto, ahí en Coronel Moldes. Bueno, un poco contarles que Nueva Semilla es un grupo de productores y productoras agroecológicos y agroecológicas de distintos tamaños, muy diversos, de distintas producciones, que nace en el año 2006 con una impronta que luego ellos van a exponer mejor, pero a mí me gustaba pensarlo como campos resistentes, digamos, ¿no? Como muchas veces yo yendo a sus campos y haciendo entrevistas con ellos y ellas, salía mucho todo el tiempo esto de campos resistentes, digamos, ¿no? Bueno, digamos, ¿resistentes a qué? Digamos, ¿no? Bueno, evidentemente a un modelo agropecuario que avanzó en estas últimas décadas, que fue dominante, es dominante y que la mayoría de los productores eligen, pero que en estos campos, digamos, no pasan la tranquera, ¿no? Tranqueras para adentro, en estos campos se hace algo muy distinto. Entonces, como que hay una resistencia a implementar estas prácticas nuevas, y que la mayoría de los productores practican, y la pregunta, digamos, interesante es, bueno, ¿por qué? Digamos, ¿no? Un poco la idea de escuchar hoy en boca de ellos es, bueno, ¿por qué, digamos, en estos campos ese modelo no llegó y llegó otro modelo muy distinto, digamos, ¿no? Entonces, para comenzar, yo voy a pasar un video muy breve es un corto que hizo Renama, que es otro grupo de productores agroecológicos de la zona de Guaminí y de otros municipios, ya hoy ya es más extendido, otra experiencia de grupos, para introducir brevemente a ver qué es la agroecología para un productor de la zona hasta cerca de Luciana, en la zona de Washington, de Córdoba, un productor que era convencional, digamos, ¿no? Y durante un montón de años, y que hace muy pocos años empezó una transición agroecológica, y está en ese proceso. Pasamos ese video y largamos con los ponentes. En realidad yo siempre tuve cierto
cierta duda de lo que estaba haciendo cuando aplicábamos herbicidas, porque está bien, es lo que había, es lo que los ingenieros nos decían que había que hacer, era porque también los cultivos tenían que dar plata, porque uno tenía que mantener toda una estructura, pero decía, estamos tirando esto, digo, acá hay algo que no estamos haciendo bien y que va a terminar mal. Bueno, cada maleza que aparecía pasaba a ser un desastre universal, ¿no? Y no, que ahora la rama negra, que vamos a perder todo. Y bueno, finalmente lo solucionaban con alguna combinación de herbicidas así explosiva y la liquidaban y al año siguiente aparece otra maleza resistente y otra más y otra más. Y me parece que es algo que va a terminar mal. Así que yo me siento muy contento de haber tomado este camino. Me he encontrado con gente muy linda, muy interesante, en todos los ámbitos. Desde los panaderos, que hablamos con el tema de nuestras harinas, hasta cocineros con el tema de la carne, hasta agrónomos que nos orientan a los productores de otra manera. Eh, y veo que se está generando un movimiento importante de gente que ha tomado este camino. Por eso estoy tan contento ahora, porque estoy viendo que se puede hacer sin insumos químicos y funciona. Y bueno, como digo siempre, es volver a la naturaleza, ¿no? Y no ver en la naturaleza un enemigo, ¿no? Hacer las cosas a conciencia y ver que hay soluciones que no implican destruirlo todo, ¿no? Creo que eso es muy importante. Bueno, muy bien. La idea era brevemente hacer como una disparada con este video. Y la pregunta que le hago a Darío, a Claudio y a Luciana, si quieren podemos ir, para que me siga el video acá. Si quieren podemos ir por orden cronológico, si querés Claudio podés empezar vos. Un par de preguntas, ¿no? ¿Por qué se formó el grupo? ¿Cuál era el contexto en ese momento, en el 2016, que decide formarse este grupo? ¿Y cuál era la necesidad o las ideas que tenían en relación al modelo convencional, para no ser parte de ese modelo? Bueno, no sé si hay una sola respuesta. De todos modos, los tres estamos desde el principio. El grupo tiene, si bien hoy es muy amplio, hay alguna gente que está desde el principio. Yo no estoy más en el Nueva Semilla. Eh, pero Darío y Luciana sí, y estamos desde el 2006, que es desde el inicio, junto con Claudio Demo, que todavía está, y otros dos productores que no participan más, que son Raúl Fermanelli y Diego Bergelín. Con algún otro más que, bueno, ¿por qué se armó? Después reorientame vos en las preguntas, Juan Martín. Mi interpretación de eso es que había una desconformidad de parte de mucha gente con lo que estaba ocurriendo. Se había impuesto ya el modelo siembra directa y soja, y que parecía indiscutible. Y sin embargo hay algo dentro de alguna gente bueno, que hace que eso no lo convenza, no le cierre, eh, y que busque otros caminos, ¿no? En nuestro caso fue algo muy curioso, porque nos juntó, el único que yo los que conocía todos, salvo a Darío, que nos conocimos en el armado del grupo, era yo, que yo no soy productor agropecuario, ¿sí? Pero era amigo de la mayoría. Y yo ya había trabajado en cambio rural con un grupo que no eran agroecológicos, había trabajado en fines de la década del 90,
tratando de que no se fundan. Yo tengo cierta facilidad para los números, no sé por qué, pero vivo sacando cuentas, me es sencillo. Y entonces en la década del 90, los que son más jóvenes traten de imaginarse eso, antes cuando todavía estaba el 1-1 en la relación del peso-dólar, el Banco Nación todos los días remataba campo, era una realidad que era durísima. Entonces yo trabajé, en mis primeros trabajos en grupos de productores, todavía había mucha gente que vivía en el campo, y ya conocía la fortaleza del trabajo grupal. Mi primera experiencia había sido de ese tipo, ¿no? Con la universidad, con Cambio Rural. ¿Sí? Y bueno, con Luciana y un grupo más de amigos de Río Cuarto, conocimos la experiencia de naturaleza viva, de Remo Bénica, y yo creo que eso nos cambió para siempre, ¿no? Y vinimos con esa semillita ahí puesta, y después hubo un desencadenante que es anecdótico, que fue una charla que vino una española, supuestamente quería unir productores locales agroecológicos, no se hablaba de agroecología, se hablaba de orgánico en ese tiempo, con consumidores europeos, y bueno, era medio un vendehumo el tipo, la charla a los 5 minutos todos ya nos habíamos decepcionado. Y bueno, y después nos juntamos a cenar, éramos todos conocidos, amigos, y bueno, y lo primero que salió es decir, bueno, y trabajemos, que no importa que lo de este hombre sea, que sea inconsistente, que armemos algo nosotros. Y bueno, lo que salió la idea de trabajar en grupos y de trabajar con este perfil, ¿no? En principio no se llamó Nueva Semilla. Es un dato interesante que refuerza eso que decís vos, Juan Martín, de lo que es la resistencia. Se llamó Tierra y Dignidad. Por muchos años se llamó así. Después hubo que renovar los papeles para el INTA. No me acuerdo qué, lo que había que hacer, que no se podía usar más el mismo nombre. Probablemente nos hayamos presentado como un grupo nuevo, porque había una cantidad de años a partir de las cuales no se podía renovar, porque el Cambio Rural estaba pensado, no le quiero hacer muy larga, pero bancaba un técnico por un tiempo, y después ya la idea era una idea bastante neoliberal, de que el propio grupo hubiera mejorado tanto técnica y económicamente, que ya tuviera la capacidad para bancar solo un técnico. Y bueno, nos presentamos de nuevo peinado para el otro costado, digamos, con algunos integrantes nuevos y con nombre nuevo. Creo que pasó así. Ahí surge Nueva Semilla, ya bastante avanzado el proceso. Creo que después de los 5 años. No sé si contesté mucho de lo que vos preguntaste, porque preguntaste preguntas que incluían muchas cosas, pero por ahí tanto Luciana como Darío, que estuvieron también desde el principio, pueden contribuir a esto, ¿no? Que es el arranque del grupo, que fue un arranque como todos los arranques, inestable, tardamos tiempo en encontrar la dinámica de trabajo, hubo gente que participó del inicio y después se fue, hubo mucha gente que se sumó, hubo gente que estuvo muchos años y después se fue, y bueno, y quedan los clásicos, que son Darío, Luciana, Claudio, y no sé si queda alguien más de los clásicos, no, me parece que no. Clásico es un eufemismo. Bueno. Sí, pero, o sea, sí se fue, digamos, se fue renovando la gente, muchos de los que comenzaron al principio entendieron que, digamos, o sea, ¿cuál fue el proceso? O sea, la gente no es que se fue porque dejó de hacer agroecología o porque cambió sus principios, sino que en realidad lo que nos pasó es que hubo un fenómeno de que fue creciendo mucho localmente. O sea, cuando nosotros comenzamos, éramos no más de 5 productores o gente interesada desperdigados en distintas partes de la provincia, porque en el 2006 buscar estos productores que tuvieran esa conciencia de resistencia y que activamente querían hacer algo distinto, no era
que, o sea, lo encontrábamos puntualmente en una localidad. Entonces, bueno, por ahí nosotros sabemos mostrar el mapa de que a veces entre un productor de más al norte y del sur hay hasta más de 300 kilómetros. Estamos muy dispersos en la provincia, pero eso es una característica justamente porque en sus inicios no había productores agroecológicos, o que yo siempre digo que la agroecología nos vino a definir un poco en esta resistencia, y nos empezamos a nombrar con el tiempo, a usarla la palabra, porque nos sentíamos identificados también. Pero mucha de la gente que por ahí dijo, bueno, ya quizás no participo más en el grupo, porque localmente tenían o grupos ya conformados, o sea, de comercialización, de producción, de capacitación. Entonces, hubo también un momento donde la gente que se iba porque se empezaba a reafirmar en su localidad, más o menos. No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, aparte una de las cosas que creo que fue uniendo los comienzos, digamos, fue el tema de la soledad, digamos. Estamos hablando del año 2006, donde todo, empezaba el boom de la soja así masivamente, y bueno, hacer algo distinto en ese momento, bueno, nosotros, por ejemplo, vivimos y trabajamos en Alpa Corral, en el sur de las sierras del sur de Córdoba, y estábamos como medio únicos y solos acá. Entonces, poder juntarnos con otros que estén pensando y haciendo lo mismo fue lo que, en cierta manera, nos permitió y nos ayudó a sentir que, bueno, no estábamos tan solos ni tan alejados de otra forma. Que en ese momento, como dijo Claudio, no se hablaba de agroecológico, sino de orgánico. O sea, lo que queríamos era producir de una manera distinta, una manera amigable con el medio ambiente, y sabíamos o intuíamos que se podía hacer. Y bueno, el grupo nos ayudó a fortalecernos en esa convicción. Y bueno, fue en esa convicción que fuimos creciendo, digamos, de esos primeras reuniones que a veces se tenían que suspender porque como éramos pocos, si faltaban 2 o 3 había que suspenderla, hasta, creo que hasta después fue mucho más asidua la cantidad de gente que se fue acercando con los años, y eso creo que hubo hechos así históricos y políticos que determinaron que se empiece a hablar de agroecología, que se empiece a hablar de otro modelo de producción. Ahora, y ustedes decían, nombraba distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, Claudio decía esto del remate de los campos de los 90, Darío hablaba de una convicción de no querer hacer un modelo que se presentaba ahí, o de la soledad en buscar, digamos, ¿cómo lo vivían ustedes? Por ejemplo, Luciana, vos naciste en el campo, digamos, sos tercera, creo que era tercera o quinta generación agraria. Darío, tal vez vos fuiste a buscar, digamos, una vida más al campo. Digo, ¿cómo fue que a ustedes se le cruzó esta idea de decir, bueno, esto no me cierra, este modelo no me cierra? En ese momento en donde tal vez la agroecología, como decías vos, Darío, ni siquiera era una etiqueta, no era un concepto, ni siquiera se hablaba. ¿Cómo encontraron o pusieron en cuestionamiento las premisas de este modelo que avanzaba, y tenían ideas de querer hacer otra cosa? ¿Vos, Luciana? Bueno, lo mío es muy sencillo, o sea, yo viví toda mi vida con el éxodo rural, o sea, yo no tengo otro reconocimiento en mis 40 años de haber vivido en el campo y haber trabajado en el campo. Siempre he visto éxodo rural, nunca vi una familia venir a vivir al campo. No tengo una imagen de eso, decir, ay, el vecino nuevo. O sea, siempre fue inverso, y la verdad que mi familia lo vivió siempre así, como que viendo en qué momento nos echaban. Entonces,
más allá de, digamos, yo sé que mi motor tenía más que ver con quedarse en el campo que pensar en el medio ambiente. Después viene la conciencia de que, digamos, eh, hay una sinergia con eso, con el lugar que vos vivís, con el que habitás, que tiene que ser un lugar saludable, pero mi prioridad y la prioridad de mi familia era quedarse en el campo, o sea, la resistencia era esa. Y vos, Darío, no sé. Eh, Bueno, yo desde que estudiaba agronomía, entre los años 80, yo estudié en la Universidad de Rosario, y bueno, ahí se empezaba a hablar en esa época de la agricultura permanente. Hasta ahí la agricultura era agricultura y ganadería, y cuando se decía que se iban a levantar todos los alambrados y se iba a hacer solamente agricultura en la pampa húmeda, los profesores viejos que yo tenía decían: esto es una locura, esto va a terminar mal, esto es una locura. Y bueno, y a partir de ahí nos empezó a generar un montón de ruido algunos estudiantes, y empezamos a ver, digamos, que el uso agroquímico era cada vez mayor, que las malezas que eran cada vez más resistentes, los insectos cada vez más resistentes, que el camino no iba por ahí, entonces iba por otro lado. Entonces empezamos a pensar que había otra forma de producir, y bueno, con mi familia decidimos venir acá al Pacorral a intentar producir de esa forma, así, de una. Y bueno, eso fue lo que nos motivó, digamos, y estamos muy contentos de hacerlo. Y vos, Claudio, tal vez hoy más vinculado a la cuestión profesional o universitaria, ¿no? de pensar cómo se forman aquellos vinculados a lo que después van a ser las prácticas agropecuarias y demás. ¿Cómo vivías vos en ese momento, tal vez un pensamiento disidente, digamos, ¿no? ¿Cómo te encontrabas vos ahí? Y era mucho más disidente que ahora el pensamiento, era fuerte. Eh, Ahora hay hasta cierto consenso, hay hasta cierto diálogo con gente que tenía posiciones durísimas antes. Ahora, bueno, hay un diálogo, diría que es cierto, hasta un consenso en que, bueno, ya han avanzado en cambios en el sentido en que nosotros siempre sostuvimos, que es cambios hacia una agricultura menos química y más biológica. Eh, pero en aquel momento pasó por varias etapas esto, por un ninguneo, por una negación, luego por etapas de ataque, no hacia mí, sino hacia el movimiento agroecológico en sí. Yo siempre me llevé bien con la gente con que trabajo aquí, nunca tuve problemas, pero era algo muy, muy minoritario, éramos muy poquitos apenas arrancamos. Si uno ve ahora el movimiento agroecológico, la fuerza y el consenso que tiene, pero cuando arrancamos éramos muy pocos, muy pocos. Y bueno, mira, nosotros tenemos identificados dos motivos, tres en realidad, pero hay uno que no lo logramos todavía explicar lo suficiente, ¿sí? Nosotros hace muchos años que venimos trabajando desde la universidad en investigación, en extensión, siempre con productores agroecológicos. Y hay dos motivos que salen siempre, o casi siempre. Uno es haber conocido el campo como era antes. No hace mucho que los productores no sabían lo que era un agroquímico. Entonces, el que conoció ese campo, de la gente viviendo en el campo, de los vecinos, de las carneadas, de la gente que se ayudaba, de la ganadería en los campos, de las rotaciones, de los suelos que no perdían fertilidad, eso no se te olvida fácil, ¿sí? Entonces, es difícil tragarse el sapo que nos quisieron vender, ¿sí? Eso es un motivo que está presente sobre todo en la gente por ahí de mi generación, un poquito más joven, no mucho, pero que lograron ver eso, que vivieron eso, ¿sí? El otro motivo es la sensibilidad ambiental. Hay demasiada evidencia de todo el daño ambiental que ha traído todo esto, ¿no? El abandono
de campo, la ruptura de caminos, la erosión, la pérdida de bosque, no quedó un tiempo, no había un animal silvestre, no quedó un árbol. Bueno, Cristian lo decía ahí en el videito que pasaste, ¿viste? Si tenés un poco de sensibilidad, en algún lado no te cierra. Alguna pregunta se te tiene que hacer. ¿Sí? Bueno, y eso es algo que nos fue pasando. La tercera variable que aún no sabemos cómo encajarla, pero sabemos que tiene mucha fuerza en esto, es la educación, pero todavía no encontramos cómo. Pero hay un altísimo grado de educación más o menos formal, porque hasta hay productores que, no sé, tienen por ahí la escuela primaria hecha, no es que tengan un título universitario, pero siempre se han preocupado por seguir aprendiendo, porque, no sé, han hecho los cursos de biodinámica, por ejemplo, que son complejos, y uno ve que eso es un valor que refuerza por ahí esto de animarse a cambiar, ¿no? Y bueno, qué sé yo, las disidencias son difíciles siempre, no solo en la agroecología. Pero bueno, pareciera que el tiempo nos ha dado un poco de razón. Perfecto, y ahí tomo lo último que dice Claudio, ¿no? Digamos, cómo ustedes, digamos, empiezan a formar este grupo y se empiezan a encontrar con otros productores y productoras de Córdoba, fundamentalmente, un poco en la misma, digamos, ¿no? Buscando algo distinto. Y me acuerdo, sobre todo vos, Luciana, cuando me contabas que esto que contaba Claudio, esto de ir a estudiar a la universidad y encontrarte que los contenidos de la carrera no expresaban lo que vos querías expresar en tu campo, ¿no? Y tal vez se empieza a encontrar eso que no se encontraba en la universidad, se empiezan a encontrar entre productores, entre grupos de productores, ¿no? Encontrar esos conocimientos y saberes que tal vez estaban en otro lado, digamos, ¿no? ¿Y cómo fueron estos, digamos, ¿no? Después de la formación del grupo, estos primeros años de empezar a conectarse con otros productores y ver realidades similares o ver realidades distintas, pero estaba esta inquietud? ¿Cómo fue construir el conocimiento desde ahí, digamos, ¿no? ¿Cómo fue ir dejando la soledad, ¿no? Que decía Darío para otros productores también? ¿Cómo se fue, digamos, ¿no? Armando esa masa de conocimiento y prácticas ahí en su zona, digamos? ¿De dónde eran los productores? ¿Qué características tenían? ¿Qué inquietudes traían? Mira, Juan Martín, una cosa que está muy buena que les quiero contar yo, que por ahí, para los que estén escuchando la charla y que a lo mejor conocen un poco de la metodología de cambio rural o algún otro tipo de metodología que se utilice en grupos de productores, algo extraordinario que tiene este grupo, que como muchos venimos con formación desde la educación popular, no creemos en la palabra transferencia, más la evitamos, la repudiamos, y eso es algo que todos estos programas o la mayoría de las teorías de trabajo en grupo con productores lo llevan de lleno al productor. O sea, cuando uno lee el programa de cambio rural, la palabra transferencia sale continuamente. Transferencia, transferencia de conocimiento, transferencia de conocimiento. Que es lo mismo que pasa dentro del modelo de, digamos, universitario. Entonces, realmente acá el conocimiento se construye. La construcción es colectiva. O sea, en las reuniones nos pasa que todos aprendemos de todo y no existe la figura, o sea, sí existe la figura de un coordinador que más o menos organiza el día, la fecha, la hora, un cronograma, pero no hay una figura de alguien que sabe más y que transfiere a alguien que está vacío de conocimiento. Eso no existe. Yo sé que a mucha gente le cuesta mucho imaginárselo, por eso cuando nosotros hablamos de contar cómo es la metodología de trabajo del grupo, lo que hacemos es invitar
a otros grupos de productores o a profesionales a que vengan a conocer cómo es la dinámica dentro de las reuniones para que lo comprendan, porque no es algo, digamos, que se vivencia normalmente en los grupos de productores. Así que yo es un poquito para acercar esa idea que es, digamos, prácticamente antagónica a la mayoría de los funcionamientos grupales o de las propuestas metodológicas de los grupos de productores. Y a ver mis compas qué dicen. Bueno, sí, como dijo Luciana, el tema es la construcción del conocimiento. Y es algo totalmente nuevo que ni siquiera fue como que nos hubiéramos propuesto eso, sino que eso fue surgiendo. Y fue surgiendo en la medida que, a ver, tenemos mucha diversidad de producciones y de productores en el grupo. No solamente en zona geográfica, hay de Villa María, del sur, de Coronel Moldes, de Río Cuarto, bueno, de Alpacorral, de una zona amplia geográficamente y mucha diversidad de producciones. Tenemos ganadería, de cría, de engorde, porcino, gente que hace agricultura, gente que hace apicultura, huerta, aromáticas, bueno. Entonces cada uno más o menos se fue como hace su aporte desde su producción, su conocimiento, y eso es lo que hace enriquecedor la cosa. Porque una de las cosas que fuimos viendo que dentro de la agroecología la cuestión holística integral es uno de los principios básicos, ¿no? O sea, no estamos hablando de producción, sino de sistemas, y de sistemas complejos. Y dentro de cada uno de los campos hay como sistemas complejos. Y bueno, el grupo colabora en el proceso que va haciendo cada campo y que va haciendo esa familia que produce. Eso es un poco la forma de trabajo. Sí, hay una pregunta. Perdón. No, dale, Claudia, dale. No, que hay una pregunta que casi siempre te hacen, que es, ¿cómo los convence usted? Como si uno fuera un vendedor de algo, ¿viste? Y no es, que yo me acuerde, nunca pasó, o sea, es al revés, ¿no? Que está bien, por ahí el prototipo más instalado de ingeniero agrónomo, nosotros tres somos ingenieros agrónomos, es el que trata de convencerte de algo, principalmente de venderte algo. Pero el rol es completamente otro, ¿no? Es decir, un facilitador, un coordinador, los tres creo que hemos llevado adelante ese perfil. Con mucho de observación, de decir, bueno, el tiempo que uno tiene, que no es mucho, ¿a dónde lo pone? ¿En qué caso? Porque en un grupo hay un contenido grupal, pero también hay situaciones individuales, personales, donde uno va y a lo mejor está horas charlando, y que eso cambia a lo largo de tantos años, qué sé yo. Yo me acuerdo con Darío, una circunstancia ahí del campo, un año estuve yendo cada 15 días al Pacorral, a la casa, ni siquiera al campo, a la casa, sentábamos, creo que los martes a la mañana, un miércoles, tomábamos mate 3 horas, y bueno, y así, al año siguiente ya no. Y así, por ahí, me acuerdo de Ivana, de Rubén, ¿se acuerda de Rubén? Rubén y Teresa, que participaron un tiempo también. Que bueno, por ahí hay apoyos más individuales, pero siempre desde ese lugar, desde decir, bueno, no te voy a decir lo que tenés que hacer, pues yo tampoco lo sé lo que tenés que hacer, ni qué sé yo, no. Y es muy raro cuando uno no quiere vender, porque una carrera por ahí que ha estado mucho tiempo perfilada hacia la venta, ¿no? Pero es así, el rol, en este caso, somos muy de Pablo Freire nosotros. Siempre creímos sí, bueno, pero somos hinchas, como el que es hincha de Messi, ¿viste? Pero bueno, claro, no juega como Messi, es así. Y siempre creímos en las cosas que él sugería, ¿no? Además intentamos hacer cosas
ese rumbo, ¿no? No, y otra cosa es que no solamente se abordan aspectos técnicos en la reunión, sino que muchas veces, quizás la mayoría, se abordan aspectos humanos que tienen que ver con la producción. Muchas veces nos encontramos hablando sobre el tema de la tierra, muchas veces nos encontramos hablando sobre las decisiones que tiene que tomar ese productor porque tiene una familia propietaria de ese campo y del cual es parte, y no todos coinciden. O sea, hay muchos aspectos que trabajamos que no son solamente puntualmente técnicas agronómicas, sino que tienen que ver con todo el contexto, y me parece que eso es lo original y lo novedoso de la agroecología, que el abordaje de la producción es integral, y la dimensión social está siempre. Y esa dimensión social es la que la distingue del otro paradigma, ¿no? Porque acá, o sea, somos y nos sentimos productores de alimentos, y que vivimos y que tenemos una familia y que vivimos en el campo y que todo lo que nos rodea nos influye y nosotros también estamos influyendo ahí. Esa dimensión me parece que es la distintiva de la agroecología. Claro, y algo muy particular también del Nueva Semilla es, digamos, la participación de la familia. O sea, en el Nueva Semilla está la familia completa, la familia diversa, como sea la familia, pero Sí. eh, Los chicos, los es perros, todo. los chicos, y es así, o sea, que eso también es muy llamativo, o sea, los que estamos por ahí acostumbrados a participar en algún otro tipo de grupos de productores, sabemos que generalmente son actividades que están puestas en vista para que se capacite uno de la familia, que generalmente tiene que ver con que sea el varón. Y bueno, y acá la verdad que somos todos compañeros y todos opinamos por igual y todos enseñamos por igual y todos aprendemos por igual. Así que, bueno, esa es una característica que yo siempre remarco y que creo que tiene que ver con hacer esta agroecología y esta dimensión social de la que estamos hablando, que esto es para todos y para todas. Perfecto, ahí si quieren después volvemos de vuelta a la cuestión social, a la cuestión de género también. Yo sé que ahí Luciana tiene mucho para aportar también sobre experiencias ahí con productoras, pero me gustaría preguntarles qué dificultades se les presentaron en estos años. Al ir avanzando, me imagino, el grupo va creciendo, digamos, y me imagino que así como ustedes nacieron, digamos, como campos resistentes, y siguieron siendo campos resistentes, también se les presentaron resistencias, me imagino, ¿no? ¿Cuáles son esas dificultades tal vez que se les fueron presentando a medida que iban creciendo? ¿Quién agarra eso? No sé, qué sé yo. Éramos muy poco al principio. La dificultad eran las que decían, por ahí faltaban 2 y había que suspender la reunión, porque en un momento éramos 6. Pero eso pasaba en todo el país, éramos muy pocos, los viajes eran largos. Yo revisé para este taller, este conversatorio, algunos papeles que tengo ahí de aquella época, y por ejemplo encontré que siempre hablábamos de la comercialización. Parece que en aquella época vender los productos era un problema. Siempre salía en todas las reuniones, ¿viste? Que con el tiempo dejó de serlo, pero bueno, por ahí eso puede haber sido un inconveniente sobre el que giraban las conversaciones, ¿viste? Y después se ha pasado por muchas etapas, calculo, pero no sé si hubo ha sido un No, crecimiento yo con sano. eso de la comercialización, yo también lo veía como en el inicio, como que era siempre la pata floja, la pata floja, la pata floja. Y no sé qué pasó en la era de Darío, que, que se empezó, digamos, en la reunión, empezó a haber un tiempo de más de 1 hora, donde se empezó a hacer como una especie de kermés
¿Está bien dicho así? O de feria, no, kermés, de feria, Sí, sí, al se final de la entiende. reunión. Y Pero mira, bueno, y explotó la comercialización. la cuenta que Claro, sacamos. Vos sabés ¿cómo? que de 2012 empezaste vos, que fue el año Sí, del sí, juicio del barrio Ituzaingó. sí, eso es lo que Hay iba a algo, decir, ese que año pasó algo, ¿no? Que y como que pasaron explotó la cosas. agroecología, sí, sí. Sí, yo lo veo, no sé si, bueno, tiene que ver, pero bueno, ese del juicio histórico de las madres Barrio y Ituzaingó es muy coincidente con que el grupo pasa de 6 integrantes a 12, o sea, se duplica. Y empieza a haber mucha gente interesada en participar de las reuniones como oyente, como a ver qué están haciendo, como desde estudiantes de agronomía hasta profesionales, gente de instituciones, investigadores. De hecho, bueno, algunos nos han estudiado. Juan Martín es el último que nos está estudiando. Pero han pasado varias personas a ver qué está pasando, qué es esto de la agroecología y eso. Y en cuanto a lo de la comercialización que decía Luciana, es que nos fuimos dando cuenta de que cada uno en su zona vendía sus productos, pero que otro le podía llevar los productos a otra zona. O sea, de Alpacorral a Río Cuarto, de Río Cuarto a Villa María, de Villa María a Moldes, a distintos lugares, y se empezó a armar como una mini red de comercialización dentro del grupo, donde se van haciendo intercambio de productos o directamente se van vendiendo en otros lugares. Y otra de las cosas que pasó en cuanto a la comercialización es que alrededor de los campos, debido a la difusión que fue teniendo las experiencias, se fueron armando grupos de gente que quería consumir agroecológico. Entonces, alrededor de cada campo había un grupo de consumidores que no solamente le demandaba a ese campo, sino a los otros del grupo. Entonces iba habiendo todo un tráfico de mercadería agroecológica a través del grupo, no sé si decirlo así, pero bueno. Claro. Y ustedes Un por ahí intercambio. no se imaginen solamente por ahí, o sea, lo que elaboramos, qué sé yo, chacinados, dulces, harinas, Miel. medicinales, miel, o sea, llegamos a un punto, o sea, en algún momento decimos, ah, mira, no parece, pero cada vez tengo que ir con más plata a la reunión para traerme más cositas de las que consumo todos los días, sino que en algún momento ya empezamos a comercializar los animales y, digamos, como que se ha armado un circuito muy virtuoso, que incluso una de las cosas que yo veía muy amenazantes de cuando arrancó la pandemia, más allá de que la pandemia, al no poder juntarnos porque no podíamos transitar para vernos y armar las reuniones, era que en la pandemia se nos cortó esa comercialización que ya, digamos, en todos estos años había tenido un volumen muy importante. Bueno, después si querés pasamos y hablamos de esa parte, pero más o menos como para cerrar el tema de la comercialización, que hoy es una parte muy importante del grupo y una parte muy importante que también se da dentro de las reuniones. Lo Perfecto. solucionamos, Claudio. Sí, sí. Se ve que ahí Bueno, Darío hizo ahí, su gestión solucionó el problema principal de... hacía Bueno, falta un buen coordinador, sí. Bueno, me gustaría hacerles una pregunta así como general y tal vez medio difícil, pero para que ustedes puedan explayarse. Ahí Ana también dejó una pregunta en el chat, los que quieran ir dejando preguntas pueden ir dejando, después la decimos o después abren el micrófono y también preguntan. La pregunta sería, son dos y de las dos caras de la misma moneda, digamos. ¿Por qué cada vez más productores transicionan hacia la agroecología, que es lo que vienen viendo ustedes como grupo? ¿Y por qué la mayoría de los productores no hacen agroecología?
Vamos por orden. Vamos, Claudio. Muy patero, pero... Sí. Es la misma Bueno, pregunta. vos hiciste una tesis. Sí, pero bueno. Todavía no la escribí. Pero está buena tu tesis, Juan Martín. Bueno, muy recomendable. Cuando la escribas, la publiques, va a circular. Intento decir algo sobre esto, que no sé si hay una respuesta sola, no creo, ¿no? La segunda parte es sencilla, porque hay muchos productores que no se pasan a la agroecología, bueno, vienen haciendo de otra forma. Cada uno hace las cosas que sabe hacer, y lo que los productores saben hacer desde hace un tiempo es esto, ¿sí? A veces muy a disgusto, porque es un modelo que es caro, que trae problemas, que hay algunos que viven como locos, corriendo a los acopios, a los vendedores de insumos, al banco. Ahora cuando digo nosotros, digo la gente que trabaja conmigo en la universidad, hemos tomado registro de mucho de esto, de qué pasa, por qué la gente cambia y qué pasa cuando cambia, y surge mucho esto de el alivio, ¿no? De andar todo el día como loco y viendo pasar un montón de plata, porque sembrar una hectárea hoy es carísimo, ¿sí? Un productor rural, convencional, para sembrar una hectárea de maíz, hoy solamente la semilla está en $200 para una hectárea, ¿sí? Imagínense a alguien que tenga que sembrar, no sé, 300, 400 hectáreas, saque la cuenta, el gasto en semillas, más fertilizantes, más los herbicidas que cada vez se usan más, que están todos en dólares, que se complicó todo con la guerra incluso, que se triplicó el precio de los fertilizantes, y que es un círculo de nunca acabar, ¿no? Entonces, generalmente cuando los productores cambian, sienten mucho alivio económico y mucho menos presión. Y en general es un camino de ida, ¿sí? ¿Por qué cada vez hay más productores? Era la primera pregunta. ¿Por qué cada vez más hay productores que pasan a la agroecología? Yo creo que es por las virtudes de la agroecología, porque te ofrece un camino contrapuesto a todo lo que dije recién. Es decir, mientras que el modelo más impuesto trae problemas de contaminación, de erosión de los suelos, de inestabilidad económica, es carísimo, y uno anda siempre con culpa o con algunas preguntas, porque no es lindo para un productor vivir tirando agroquímicos. No es que es el que está más expuesto a esos productos. Bueno, claro que a uno, a quien está haciendo esos trabajos, si pudiera no hacerlo, no lo hace. Así, lo que pasa es que, bueno, por ahí no conoce las experiencias agroecológicas, o bueno, ha instalado una serie de prejuicios que tienen que ver muchas veces con intereses, y bueno, y hacen que permanezca la misma actividad que viene haciendo. ¿Qué sé yo? ¿Por qué hay cada vez más productores agroecológicos? Bueno, se van conociendo las experiencias, y es un efecto multiplicador. Una cosa es que te lo cuente un profe en la universidad, y otra cosa es que lo haga un vecino. Cuando el vecino lo hace y vos ves que le está yendo bien, por ahí el pensamiento en general del productor agropecuario es muy empírico, ¿sí? No es tan abstracto por ahí como en las academias. Entonces se fija mucho en lo que hace el vecino. Cuando ya hay vecinos, nos reíamos el otro día en Ucacha, Carlos, un amigo nuestro, que es productor de un tambo orgánico, tiene 2 vecinos, uno de cada lado, que son orgánicos. O sea, se están dando esas situaciones que años atrás jamás hubiésemos pensado que podría pasar. Son raras, pero ¿cuándo un productor orgánico iba a tener de vecino otro orgánico? Y mucho menos 2, ¿sí? Y se multiplica porque, ¿qué pasa? Porque este hombre vio que un amigo de él lo hacía, él iba bien, porque los costos son más baratos, porque no hay riesgo de
contaminación, porque la gente vive más tranquila y porque los números cierran. Cuando uno saca la cuenta, el número cierra. Entonces, bueno, yo creo que va por ahí, se ha empezado a conocer, se ha empezado a difundir, se cayeron muchos mitos, había mucho mito. También hay que entender que del lado de la agroindustria hay intereses muy fuertes, porque es una fortuna lo que se pone en juego cada año en cada cosecha, ¿no? Y bueno, la agroecología, te lo pueden decir acá Darío y Luciana, sí, la semilla en general se guarda o se intercambia, se compra alguna una vez cada tanto, pero no se participa de mucho de toda la compra de semillas. Insumos prácticamente no se usan, o si se usan, muchos se fabrican o se pueden fabricar en el propio campo, son de origen biológico, se rota con ganadería. Si uno tiene las vacas madre, la vaca misma va dando cría, o sea, no te hace falta salir a comprar terneros, y cuando te das cuenta son sistemas productivos y mucho más baratos, muchísimo más baratos. El ser más barato te disminuye el riesgo y te da mucha tranquilidad. No quiero decir que no tenga problemas, porque también se atraviesan situaciones de dificultades muchas veces, como en cualquier actividad humana. Pero una cosa es una dificultad poniendo muchísimo dinero todos los años, y otra cosa es con un planteo más barato. Y el riesgo siempre va a ser menor con un planteo más barato. Lo cuento por ahí, hay gente del otro lado que tal vez no está metida o tiene un interés por la agroecología, pero no tiene campo, o no ha trabajado mucho con los números, ¿no? En un año seco como este, bueno, si uno gastó, que probablemente perdamos los cultivos de invierno, si uno gastó 10.000 pesos, pierde los 10.000 pesos por hectárea, pero si gastó 1.000, perdes mucho menos. Siempre conviene que el sistema sea mucho más barato. Pero bueno, ya hablé mucho. No, y yo una cosita que quería contar, que el 6 de marzo del 2020 hacemos o sea, llegó un punto donde teníamos muchos productores interesados por ingresar al Nueva Semilla, y nosotros ya en el Nueva Semilla éramos unos cerca de 14, 15 productores. La verdad que, digamos, dentro de la coordinación y de la recorrida de los campos no nos alcanzaba, digamos, por ahí en seguir los procesos, porque éramos muchos productores, y se arma un tranquera abierta en el campo de Claudio Demos, donde invitamos a todos los interesados, y en plena pandemia surge un nuevo grupo de productores que se llama El Encuentro, que yo digo, a pesar de todo lo desmotivador que fue este proceso de la pandemia, fue cuando más explotó el tema de la conciencia de lo ambiental, de la situación de la tenencia del campo, de por qué estamos y están muchos obligados a someterse a este sistema, a ver cómo le empiezan a buscar la vuelta para ser un poco más decisores de lo que pasa dentro de sus campos. Y bueno, y eso es algo que yo también lo marco como otro momento histórico, que fue el 2020, para lo que fue la agroecología, al menos en nuestra zona, que, digamos, lejos de desmotivarse, de desarmarse, de desarticularse, se volcaron, no te digo masivamente, porque eso es algo que no nos estaría pasando, pero sí se volcaron muchos productores interesados a entender, a capacitarse, a ver cómo empieza a generar redes con otros productores para hacer las cosas distintas. Yo creo que una de las causas de por qué varios productores se animan a ir hacia la agroecología, aparte de las que dijeron Claudio y Luciana, es el tema de perder el miedo. Esos mitos de los que hablaba Claudio, perdón. Cuando empezás a perder el miedo a se me va a fundir, me voy a fundir, voy a perder el campo, se me va a llenar de yuyo,
bueno, no voy a producir nada. Cuando uno empieza a perder el miedo y a tomar las decisiones por sí mismo, y no en base a lo que nos dice la propaganda del modelo agroconvencional, empezás a poder ver la posibilidad de cambiar. Y cuando empezás a cambiar y te empezás a encontrar con que las cosas no son tan como te la dijeron, creo que ahí te vas afirmando en tus decisiones. Y creo que eso, por ejemplo, me parece que es una de las cosas que le podría haber pasado a Cristian Raggio de Loma Brava, digamos, ver de que puede producir desde la agroecología, así como lo estaba haciendo antes desde lo convencional. Creo que me parece que esa autodeterminación que hemos perdido los productores en base a la información y lo que nos han sabido vender ideológicamente, es una de las causas por las cuales, cuando nos damos cuenta, podemos ver la posibilidad de cambiar. Sí, agrego un par de cositas que me parece que está bueno incluir también todo el trabajo que ha hecho Eduardo Cerdá en cuanto a la promoción de la agroecología y que se conozca. La verdad que Eduardo se ha pateado todo el país mucho antes de ser director nacional de agroecología, ¿no? Con la creación de la RENAMA, que al principio eran 2 municipios, y bueno, mucho trabajo de difusión, con mucha difusión de los números, tanto Eduardo como Martín Zamora, de Linta Barro. Hubo un trabajo fuerte de concientización, que después está bueno que haya existido grupos de productores, porque es a donde va a buscar el productor, ¿sí? La charla puede ser una instancia motivadora, ¿sí? Y después dice, bueno, pero a ver qué es lo que hay. Entonces, bueno, a ver el Nueva Semilla, a ver qué está pasando, a ver esta chica Sagripanti, a ver, bueno, a ver el par mío, a ver qué está haciendo agroecología, y se encuentra con otro productor, se encuentra con... Hay mucho prejuicio en esto, o había más antes que ahora, tal vez, ¿no? De vincularlo mucho a lo que se conoce en ciertos ámbitos como el hipismo, ¿sí? Entonces, como que había una idea falsamente instalada, ¿no? Que bueno, no, quería incluir también el laburo de Eduardo, porque ha sido un actor fundamental en todo esto, Eduardo y la RENAMA, ¿no? Es decir, pero Eduardo con esa mirada de la articulación, siempre, ¿viste? Esa capacidad que él tuvo de pensar el crecimiento del movimiento agroecológico. Nosotros por ahí hemos hecho un laburo que es muy hacia adentro del grupo, ¿no? A lo mejor ya un poco más desde la universidad, pues tenemos otras posibilidades, pero ese vuelo que tomó en todo el país tan rápido, porque cambió, hablando de todo el movimiento agroecológico, ¿no? Lo que contaba Luciana que pasó acá, que sí, surgió otro grupo en plena pandemia, pero han surgido grupos en todo el país. Y bueno, tiene que ver con todas estas semillas, estas nuevas semillas que han estado sembradas, ¿no? En todos lados. Bueno, lo nombramos a Remo Bénica, a Eduardo, qué sé yo, a la gente de la Universidad de La Plata, con todo el trabajo que ha hecho el grupo de Santiago Sarandón, la creación de la Sociedad Argentina de Agroecología, los congresos, los encuentros, mucha masa crítica que de a poco fue derribando todo el mito que estaba instalado. Hoy ya no... estamos en otra etapa, ¿no? Que tal vez tenga más que ver con la cooptación que con la negación en cuanto a la agroecología. Hoy hay una etapa más del lado de la agroindustria, de tratar de decir, bueno, somos todos agroecológicos, qué sé yo, pero no se niega más, no está eso de que dicen, bueno, no tienen buenos rendimientos o se funden, cosas que se instalaban con fuerza. Así bueno, quería incluir, me parecía injusto
no meter ese trabajo también que se hizo en esta época precisamente, ¿no? De 2010, 2012 en adelante, con mucha fuerza, si bien, qué sé yo, Walter Penge viene de la década del 90, laburándola, ¿no? Santiago Sarandon también, pero donde toma más fuerza, capaz que coincidimos todo a partir de 2010, 2012, ¿no? Algo pasó a nivel social. Ahí. No sé, habrá gente que entiende un poco más de esto que nosotros los ingenieros agrónomos. Pero algunos cambios ocurrieron, ¿no? Será ¿cómo eran las profecías mayas? Que yo tampoco entiendo mucho de las nuevas eras a partir del 2012, no sé. Bueno, buenísimo. Yo tengo una pregunta más, pero voy a aprovechar y ya voy a enganchar con las preguntas que van haciendo en el chat. La pregunta que tenía está muy vinculada a la que hace acá Ana Estebanato, que nos dice, me gustaría preguntarles cuál y cómo es la relación con los organismos estatales. ¿Tienen algún tipo de apoyo y o trabas de organismos como el INTA, los municipios, etcétera? Bueno, a ver, yo arranco. Lo podríamos englobar como rol del Estado, de alguna forma, ¿no? Nosotros hoy, durante la pandemia, tomamos la decisión de volver a ingresar al cambio rural por esta cuestión de que no podíamos estar haciendo las reuniones, un poquito para ayudar a bancar la coordinación. Y bueno, eso, o sea, reconocemos que es una herramienta que a nosotros nos sirvió en su momento cuando arrancó y ahora post pandemia, para sostenernos durante la pandemia, ayudó ahí un poquito. Y bueno, y yo creo que tiene mucho que ver cómo bajan las políticas hacia el sector, viéndonos a nosotros como sector, como parte de la agricultura familiar que hace agroecología, que es algo muy nuevo, y bueno, y afectados a eso, o sea, hoy, ¿qué es lo que nosotros estaríamos necesitando? Que la verdad o sea, lleguen políticas concretas desde la parte, digamos, sobre todo económica, para ver cómo seguimos adelante con todos los proyectos en todos los campos básicos que necesitamos empezar a resolver y que por ahí nos resulta muy difícil, digamos, acceder. Así que, bueno, siempre es como que esperamos más de lo que en realidad hay o de lo que llega. Pero bueno, en fin, es una situación particular que ahí podríamos, si quieres seguir otra, si yo termino de apagar el teléfono, Darío. Bueno. Sálvame. Sí, lo primero, yo creo que en cuanto al Estado, el Estado tiene que reconocer, digamos, reconocernos, no nosotros, sino todos los productores agroecológicos, que somos productores de alimentos y no de commodities. Porque durante mucho tiempo el Estado toma al sector productivo del campo como el dador del productor de dólares de exportación. Y nosotros no somos dadores ni productores de dólares, somos productores de alimentos. Eso quedó bien, o sea, se puso mucho en evidencia con que había otro sector del campo que era el que producía los alimentos cuando sale mucho la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, y pone en discusión, digamos, el tema de la producción de alimentos en el tapete de los sectores productivos del campo. Yo creo que en principio debería haber un reconocimiento del Estado de eso. Y a partir de ahí deberían diseñarse, si es que el Estado lo desea, políticas que apoyen la producción de alimentos desde la agroecología. Eso me parece como un principio básico. Y una de las cosas que nos pasa es que
hay políticas estatales para los pequeñísimos productores, para el campesinado, y hay políticas estatales para grandes productores. Y nosotros nos encontramos, por ejemplo, dentro del grupo, en una franja media. En esa franja media no estamos incluidos porque no somos campesinos y tampoco somos grandes productores. Entonces todo lo que es el acceso a maquinarias apropiadas, acceso a créditos, acceso, bueno, a distintos tipos de proyectos que puedan ayudar a que crezcamos, nos es bastante esquivo. Porque creo que hay un sector donde no estamos visibilizados. Eso más o menos es lo que pienso. Y todo lo que hicimos hasta ahora, excepto el apoyo del cambio rural, lo hicimos desde los productores. O sea, no es que vino el Estado y nos dijo, bueno, a ver, ¿qué necesitan? Hagan esto. Bueno, nosotros se lo facilitamos. Todo el crecimiento que tuvimos como productores y como grupo fue autogestivo, en su gran mayoría. Bueno, y que eso también nos ha fortalecido muchísimo. O sea, saber que no necesitamos de una figura externa, institucional, para ser, digamos. O sea, somos porque queremos ser, somos porque nos bancamos, somos porque somos familias que vamos juntos, se construyen otros vínculos, otros lazos diferentes, es otro el compromiso también. Y la independencia. Y la independencia, tal cual. Tal cual. Y ahí aprovecho acá también otra pregunta relacionada a lo que decía Darío también. Decía, bueno, en el grupo hay productores que tal vez estamos en la franja del medio, no somos ni campesinos ni grandes productores, ¿no? Y acá Rita nos pregunta, ¿la agroecología es un modelo posible, sostenible en producciones a gran escala? Ejemplo, para grandes extensiones de cultivos. ¿Cómo se controlan las malezas? Y creo que acá también hay como, por ejemplo, en mi experiencia personal, antes de meterme en toda la cuestión agro, uno tiene como también el pensamiento de que, bueno, la agroecología es una huerta o viveros o no, o horticultura, y si tenés un campo de 200, 300 hectáreas, ahí no, eso es como no está la agroecología ahí, digamos, ¿no? O que tener un campo de 200, 300 hectáreas solo se puede hacer commodities, digamos, ¿no? Y acá Darío decía, no, bueno, por ejemplo, el caso de Luciana, que creo que eran 300 hectáreas, digamos, y vos te considerás una productora de alimentos, no de commodities. Entonces, vinculando un poco a esto de la pregunta de Rita, ¿es posible hacer agroecología en grandes escalas o medianas escalas? ¿Cómo se controlan las malezas? Ahí Rita lo que está preguntando es, yo pienso que ella está imaginando hacer soja y maíz en rotación agroecológicamente, porque vos sé que esa es otra consulta o por ahí nos llegan productores que dicen, yo quiero hacer soja agroecológica. Mira, eso no es agroecología. O sea, cuando hablamos de agroecología, hablamos de sistemas diversos, con altísima biodiversidad. Hicimos un trabajito muy chiquitito sobre semillas, sobre qué cantidad de trabajo de especies trabajamos por los campos que están en el grupo, y nos pasó, que yo nunca lo había dimensionado eso, pero ningún productor trabaja con menos de 20 especies a lo largo del año. Y el caso extremo, que es Pueblo Mampa, que directamente dijo, yo no las puedo contar, y nos mandó una foto de sus estantes con las cantidades de semillas, más todas las especies silvestres que ellos hacen aprovechamiento del monte. Entonces, por ahí la gente tiene, yo sé que hay una idea puesta, puesta porque hace 20, 30 años que estamos viendo estos campos llanos que están solamente verdes en el verano con soja, maíz, algún girasol de tanto en tanto, algún sol, pero estamos pensando que esa es otra de las cosas que evaluamos los productores. Cuando entramos a tomar todos los principios de agroecología, generalmente los campos saltan de trabajar con 2 especies
a ir al mínimo de 20, y en eso vamos a incluir a los animales. ¿Por qué? Porque para poder hacer un ciclaje natural de los nutrientes del suelo, necesitamos la intervención de los herbívoros, porque además son los más eficientes. Se puede hacer con sustitución de insumos, pero esa es una etapa que también tiene un tiempo, digamos, acotado hasta que el sistema empieza virtuosamente a restituir todos los, llamémosle, no me gusta usar la palabra servicio porque estoy cansada de ponerme en el punto ese de que es la naturaleza la que nos da un servicio, pero que se restituyen las funciones ecológicas. Entonces, yo no conozco quién hace esta pregunta, pero supongo que la pregunta la hace desde esta visión de este campo con 2 especies o 3 especies máximas adentro de la rotación. Entonces, la verdad que hacer solo agricultura agroecológica para mí es algo que no, digamos, no es viable. No es viable porque no terminas haciendo agroecología, no terminas refuncionalizando todos los sistemas ni las funciones que debería tener el ecosistema, que ese es nuestro objetivo en realidad. Vamos a suponer que viene de ahí la pregunta. Sí, y Sí, pero básicamente porque estamos hablando no estamos hablando de cultivos, de agricultura, de una actividad, sino de sistemas. Y los sistemas son complejos, porque la naturaleza es compleja. Y lo que nosotros hacemos, incluso desde la agroecología, es una reducción de ese sistema complejo a algunos cultivos, a algunas producciones, y bueno, y eso está lleno de interacciones. O sea, quizá las malezas no sea el principal problema de ese sistema, quizá haya muchos otros, erosión, etcétera, acumulación de agua, distintos tipos de problemáticas. Quizá la maleza es el signo de el sistema de producción convencional, sea el síntoma de que eso no está funcionando, porque si tengo más maleza que cultivo es porque quiere decir que yo estoy interviniendo un campo mal, de una forma que no sería la que nos lleva a un círculo productivo más virtuoso. Claudio, ¿querés agregar algo o paso a otra? no, simplemente que se puede hacer en cualquier escala, pero implica un rediseño, un nuevo diseño. Se puede hacer en cualquier escala, pero no se puede hacer lo mismo que hace la agricultura. Un campo en 1000 hectáreas, vamos a poner. ¿Se puede hacer agroecología? Sí, pero no hacer lo mismo que hacen los campos de 1000 hectáreas en general que nos rodean, ¿no? Que es 500 hectáreas de soja y 500 hectáreas de maíz. Si uno rediseña eso, sí, sí hay campos más grandes. Bueno, Cristian, ¿cuánto tiene Lucy? Pero bastante más de 1000 Y hectáreas. está pasando las 700 hectáreas. Ah, bueno. O sea, hay mucha experiencia. Con una transición que en algunos casos algunos productores toman la decisión de decir, bueno, yo ya no quiero aplicar más, y dejan de hacerlo de una temporada a la otra, y hay en algunos casos donde las transiciones son lote por lote. Cuando son escalas más grandes, yo siempre lo que sugiero es que vaya siendo escalonado por una cuestión de logística y de ir reaprendiendo el sistema. Pero bueno, hay casos de gente que dice, bueno, ya basta, hoy es el último día, y bueno, y están todos los, digamos, en el abanico de posibilidades, están tantas posibilidades como seres humanos hay, y necesidad de tomar decisiones, porque eso es lo que pasa dentro de la agroecología, que la agroecología nos devuelve la decisión sobre el uso del campo, del recurso. Entonces, y eso es independiente de la escala, tiene que ver con la decisión de la persona que está a cargo o los decisores, que son las personas que pueden llegar a estar a cargo, y es así de simple, es una decisión. Bueno, perfecto. Acá Pedro, si entiendo mal tu pregunta, si querés podés abrir el micrófono.
Él dice, en 2006 al comienzo, ¿cómo eran las estrategias de comercialización en el modelo convencional? Y al modelo actual agroecológico, ¿cómo es la estrategia de comercialización? Así comercializar. O sea, en realidad pasamos de la situación de no tener, de cero comercialización en el 2006, porque en general no tampoco teníamos muchos productos, o sea, estamos todos arrancando ahí muy tímidamente, no sabíamos si podía haber o sea, no es que no sabíamos que tenía que haber una diferenciación sobre el precio, pero generalmente la gente que lo consumía no, no exigía un producto diferenciado en ese momento. Ha crecido mucho la conciencia del consumidor, sobre todo en los lugares aledaños a nuestros campos, a nuestras zonas, que uno siempre está como difundiendo, como explicando, como poniéndole mucha garra a esto. Y actualmente, o sea, nos pasa que generalmente no nos alcanza la cantidad de productos que tenemos para cubrir toda la demanda. Pero bueno, no sé con respecto a estrategia, qué cosa será. O sea, por ejemplo, sobre redes sociales prácticamente no lo usamos, es muy del boca en boca. Es así, Darío, ¿no? Sí, yo no uso muchas redes sociales. Eh, no, me parece que el tema de la comercialización se va dando cuando, a ver, los campos agroecológicos tienen una característica que son abiertos, ¿sí? Abiertos a la comunidad. Quiere decir que, digamos, si la gente quiere venir al campo, viene, aprende, ve lo que estamos haciendo. Me parece que esa es una de las estrategias, mostrar lo que uno hace, desde dónde lo hace y por qué lo hace. Eso así en general, en cada uno de los campos agroecológicos se va dando esa cuestión. Y después, en muchos casos, algunos vecinos se juntan para hacer compras comunitarias de productos. Por ejemplo, acá mismo en Alpacorral, bueno, me conocían a mí y un grupo más empezó a hacer compras comunitarias de productos y nos compran a nosotros y a otros miembros del grupo y a otros productores agroecológicos de otras zonas del país. Creo que la organización de los consumidores nos facilitó mucho las cosas en ese sentido. Y hoy por hoy bueno, acá en Córdoba hay varios grupos de consumidores de productos agroecológicos que cada día van creciendo más y van demandando más. Y como dijo Luciana, llega a la otra temporada y fácilmente nos estamos quedando sin productos para vender. O sea, los estamos vendiendo antes. Las ferias también, las ferias agroecológicas han colaborado mucho en la difusión. Y hay una de las cuestiones que tiene que ver mucho la agroecología es el contacto del productor con el consumidor. Eso es una de las estrategias clave que no existe en el mercado convencional, donde está lleno de intermediarios y esto quién lo produjo, y no sé quién lo produjo. Acá la gente sabe que la carne de Luciana la produjo ella, los cerdos de Claudio, la miel de Paula que está por ahí. Ella es la productora, digamos. Y es la que explica y es el productor el que está en contacto con el consumidor. Un consumidor que está muy alejado de la producción de alimentos. Y cada vez más los chicos de hoy lo vemos en que no saben dónde vienen las cosas, ¿no? Me parece que hay que hacer toda una educación en el consumo y que la agroecología es una buena herramienta educativa, que sería otra dimensión de la agroecología, lo educativo, en saber de dónde viene lo que comemos, cómo se produce y bueno, y qué beneficio nos trae a nosotros y al ambiente en el que vivimos. Eso.
Perfecto. Claudio, ¿querés agregar algo? No, para nada. Bueno, ahí lo veo a Marcelo también, que es uno de los fundadores de Renama, ahí que Claudio antes contaba la historia de Eduardo Cerdá y demás. Así que también es otro grupo de productores que viene trabajando mucho, ahí sobre todo con políticas públicas, con municipios, con productores, así que cualquier cosa ahí lo tienen para preguntarle. Bueno, paso a una pregunta acá de Ian, que es un colega del CONICET, que es biólogo. Ian, si querés podés decirlo por el micrófono, pero si no lo leo. Acá dice, si bien Claudio mencionó que es económico dedicarse a la agroecología, ¿cuán redituable es respecto al modelo convencional? Y por otro lado, ¿se sabe qué porcentaje de agricultores agroecológicos hay en el país? Capaz esa, Marcelo, la podés contestar vos también. Bueno, Juan, me escrachaste. Agradezco el... Tenés el dato no, más, no. más Agradezco, actualizado. agradezco y saludo a todos, ¿no? No, lo que tenemos son sensaciones más que datos concretos. En el último censo agropecuario se dio un dato numérico, pero de gente que se autodefinía antes de la encuesta se autodefinió como agroecológico. Se estima que más o menos unas 500.000 hectáreas son las que nosotros tenemos más o menos claramente identificadas como agroecológicas desde RENAMA, y el censo dice de 1 millón de hectáreas, ¿no? Que ya es mucho, lo que decían. Viene creciendo y se viene difundiendo mucho desde distintos espacios. RENAMA es una de las organizaciones, pero cuando la Sociedad Argentina armó el primer congreso y después el segundo congreso, vimos que había enorme cantidad de organizaciones, algunas más intensivas, otras extensivas, y que confluimos y éramos más de 2.000 personas contando experiencias bueno, intercambiando. La otra, no sé, ¿cómo era la otra pregunta? Porque una era la cantidad de producción. Ahí hace eco. Si quieren ahí pilotean entre todos y todas, ¿cuán redituable es respecto al modelo convencional? Bueno, eso es una gran, o sea, es otra de las preguntas que salta siempre. Y nosotros lo que decimos que hay muchas cosas que, o sea, no es que no medimos, porque tiene que ver mucho más con la salud de nuestras producciones y de cómo seguimos avanzando nosotros y creciendo en nuestros campos, que eso es para nosotros nuestro termómetro. O sea, ¿qué números son los que hacemos generalmente? O sea, cuando empezamos a revisar y decir, bueno, nosotros no nos fijamos si una actividad es rentable. O sea, generalmente no salimos a buscar ese número como está acostumbrado el que va a sembrar un lote de maíz. O sea, generalmente son otras cosas las que entran en evaluación. Y esto es re difícil de entender para cualquier persona que lo único que dictamina si va a ser una actividad o no es si le va a quedar una renta. Muchos de nuestros procesos se encadenan y quizás haya una actividad que vos pienses, bueno, si lo evaluamos saliste perdiendo, pero es la que le va a dar continuidad a la que sigue, que sí puede ser rentable, y a lo mejor esta nada más la hago porque me gusta. Y nos podemos dar el placer, ese placer, porque no hay un motivo, digamos, o sea, no te digo no, económico desde el punto de vista de subsistencia, porque realmente, o sea, si existimos y hemos pasado todos estos procesos y seguimos funcionando, es porque evidentemente hay una positividad dentro de lo económico, dentro de los resultados económicos, pero lo que nos fortalece y lo que nos da, digamos, nos da esta impronta en el crecimiento, tiene que ver con otros parámetros que no son esos parámetros económicos. Y eso es o sea,
con el paradigma convencional es muy difícil entender. Yo me he cansado de recibir esta pregunta y de querer explicar que nosotros a lo mejor medimos, o sea, nuestro termómetro es otro, que no tiene que ver con ese número de la renta. Sí, cuento una experiencia que está interesante, que es que, bueno, yo dije recién, siempre sacamos números nosotros, porque nos gusta. Y ante esta pregunta, siempre, uno va a dar una charla, está 2 horas hablando y la primera pregunta que sale es la de los números siempre. Pero bueno, qué sé yo, se entiende, el productor que se le quiere jugar no quiere que le vaya mal. Entonces sacamos números mucho tiempo. Y que en general dan muy bien. En general, porque no hay una respuesta que sea igual para todos los campos. No te puedo decir, todos los campos agroecológicos superan, no, hay muchísimas circunstancias ahí analizar, pero en general son muy buenos los números, son buenos por lo menos, y como dice Luciana, no se agota en eso. Y lo que nos pasó con el tiempo es que al mismo campo que íbamos a sacar los números, ya la segunda o tercera vez que íbamos, ya el productor no quiere hablar más de los números, pues no le interesa demasiado. A ver, en todo lo que pone en juego en su producción agropecuaria, los números toman otro peso, a pesar de que son buenos, son buenos los números. No quiero decir con esto de que los números son malos, en general son mejores. Nos da porque los costos son baratos, porque los precios son buenos, porque la comercialización tiene menos intermediarios, por muchos motivos, los resultados son buenos. No quiere decir que no haya dificultades, porque un campo chico es un campo chico, sea agroecológico o no. Por ejemplo, un campo de 10 hectáreas, agroecológico va a tener dificultades parecidas a las que tiene un campo de 10 hectáreas que no es agroecológico. Cuestiones de escala, cuestiones de alquileres, hay cuestiones que son de la propia agricultura, ¿no? Pero pasa eso, el resultado económico retoma el lugar del que nunca debió salir, ¿sí? Porque no puede ser que el objetivo de la vida sea solamente cambiar la camioneta todos los años. Si podés cambiar la camioneta está buenísimo, pero hay un montón de cosas que acompañan al proceso agroecológico, que es lo que decía Lelusi, no hay forma fácil de contarlo siquiera. Si ustedes vieron el video de Cristian, por ejemplo, Cristian, o Cristiano, mejor, ¿no? Es un hombre que prácticamente no iba al campo, que tenía una sensación casi hasta de rechazo con el campo, porque no le convencía lo que estaba haciendo. Y cuando empezó con la agroecología, empezó a arreglar la casa, él empezó a ver que al principio se quedaba un día, después se quedaba 2 días, después se quedaba una semana, el campo empezó a ser otra cosa para él, un tipo que se siente a gusto, que va, se come un asado, se queda a dormir, hay cosas que no, a ver, van mucho más allá, mucho, pero mucho más allá que el número, a pesar de que el número es bueno. Entonces, tratando de ordenar un poco las ideas, en los números encontrás de todo, con una tendencia positiva que quienes hemos trabajado evaluando números nos dan resultados muy parecidos siempre. Nos dan resultados generalmente buenos por estos motivos. Claro, yo pienso, discúlpame Claudio que te corto, pero yo pienso, ¿cómo haces evaluar la salud? ¿Cómo haces evaluar la alegría? ¿Cómo haces evaluar digamos, el comer sano? O sea, ¿qué número le pones a eso? Que los ¿Los chicos otros le puedan, están poniendo número a eso? no, que los chicos puedan jugar en el campo, que se sientan libres, que te puedas bañar en el tanque de las vacas. Los que hemos vivido la época en que nos bañábamos en los tanques con pececitos de color, y la gente no me cree. Cuando yo cuento que en los tanques de los campos, los gringos ponían pececitos de colores, los gringos, mis abuelos, mis tíos, nos bañamos ahí los chicos. ¿Sabes qué es bañarte? Entre pececitos, la alegría que teníamos nosotros. Cuando empezó todo el tema de los agroquímicos, no quedó un pececito, ¿sí? No quedó un pececito, no quedó un pájaro. Lo que es para la gente que le gusta la naturaleza, como muchos de los alumnos nuestros de la universidad que vienen porque les gusta la naturaleza. Y lo que es estar en un lugar donde haya árboles, donde haya pájaros, donde haya animales silvestres,
donde no haya riesgo, donde la gente pueda ir y esté tranquila, donde estés a gusto, qué sé yo. Se recupera un poco el sentido de la vida, o al menos eso es lo que vemos nosotros, ¿no? Y se pone el dinero en el lugar del que nunca debería haber salido, ¿sí? Que es un acompañante, ¿sí? El que vive para el dinero, lo sabemos todos, ya es un enfermo. No, no, el dinero tiene que acompañar algunos procesos de tu vida, pero uno es el que lo tiene que manejar, no el dinero para dejarte a vos. Es decir, la agroecología ayuda a acomodar un poco eso. Ese es mi punto de vista. Sí, yo, bueno, adhiero a lo que dijeron Claudio y, y Luciana, y para entender, digamos, que acá estamos hablando de no es otro sistema de producción, no estamos cambiando un sistema de producción, sino que estamos cambiando un paradigma, que es mucho más complejo y completo, donde tiene distintas dimensiones, donde la económica es importante porque yo vivo de esto, Luciana vive de esto, pero no es lo único, no es lo único que necesitamos para vivir de esto, ni es lo único que queremos. Entonces, toda la puesta en valor de todas esas otras cuestiones de las que hablaba Luciana y Claudio, es lo que hace a la diferencia. Acá estamos hablando de algo mucho más grande que la rentabilidad, aunque la rentabilidad también nos importa, es algo mucho más amplio. Por eso a veces es difícil entenderlo mirando desde el otro paradigma, mirar este paradigma, ¿no? Me parece que tenemos que empezar a ampliar la mirada para poder entender otras visiones. Eso. Bueno, perfecto. Ahí vamos a ir cerrando. Ian, vos querías, levantaste la mano, querías repreguntar. Marcelo, no sé si vos también querés decir algo y ya vamos cerrando, que tanto hablar de comida, son las 9:10. Dale. Sí, gracias Juan por la palabra. Bueno, primero, gracias por este conversatorio. Los felicito, muy lindo está saliendo. Y bueno, yo hice la pregunta anterior, ¿no? De la rentabilidad. Y más que nada, yo, ¿no? Pensándolo en el agricultor convencional, digo, a mí se me ocurre que lo primero que piensa es en la rentabilidad. No para poner el foco en lo agroecológico. Digo, si yo tuviese que decir por qué van hacia la agroecología convencional, a lo convencional o a lo agroecológico, se me ocurre que tiene un perfil más sobre lo rentable, no sé si se entiende a lo que voy, no por poner la mira en lo agroecológico. Claro, la traducción sería, si gano plata con este modelo, ¿para qué voy a cambiar? Digamos, ¿no? Exactamente. Claro, por ahí la pregunta podría ser también, ¿sos feliz con este modelo o no? Y después Sí, otra cuestión muy grande que tenemos que aprender a ver es que en realidad una parte muy grande, me animo a decir que el 50% de los campos que uno cree que están produciendo, que hay productores o que tienen la fantasía de que hay productores, lo están manejando empresas que tienen su circuito agroalimentario y donde no hay una participación directa de una persona que está ahí llevando adelante, aunque sea la aplicación, que eso es una especie de ente, ¿no? Y que del resto, quizás del otro 50%, muchos están pensando en la transición y los otros están todos llenos de dudas, porque están viendo cómo el sistema agroalimentario se los está comiendo, más allá de la escala que tenga. Entonces, bueno, acá entra en juego el tema de la tenencia de la tierra, que en algún momento nos vamos a tener que animar a discutir como sociedad quiénes son los que van a producir nuestros alimentos. Entonces, bueno, creo que en definitiva en algún momento tenemos que llegar hasta ahí. La propuesta de la agroecología es esto, es animarnos a discutir todo sin pelos en la lengua, a decir las cosas como son. Y bueno, y por eso vamos.
Bueno, Virginia, que levantó la mano, no sé si querés decir algo. Sí, buenas noches. Gracias por este conversatorio. Soy de Tandil y bueno, ahí había comentado unas cositas y solamente agregar lo que sucede en mi zona. Más concretamente, yo estoy en Tandil, pero el campo está en Napaliofú, en un pueblito donde nací y me crié. Y me vine a estudiar a Tandil aquí y vuelvo todos los fines de semana y entre semana. Y lo que pasa es que si bien hubo un éxodo rural en un momento, cuando hubo que salir a estudiar a la facultad, ahora lo que nos pasa es que a esta edad volvemos al campo y volvemos a producir. Y eso realmente llena de emoción, porque se vuelve a activar toda la zona. Quería comentar eso también, que uno veía tierras despobladas y ahora se está poblando de nuevo. Bueno, Bueno, gracias, mira, Virginia. Dale, Lu. no, que gracias, Virginia. O sea, vieron que yo les conté que toda mi vida lo que viví fue ver mis vecinos irse, ese éxodo rural, que se iban y me dejaban encargados los perros, los gatos y las gallinas, porque se iban a vivir a una casa que no tenía patio, por ejemplo. Eso lo hemos transitado. Y a mí lo que me pasó en el grupo fue encontrar esto, o sea, ver familias que volvían, que retomaban sus lugares, que reconstruían. Eh, Tenemos una minga dentro de 2 meses para techar una vivienda en un campo, o sea, de alguien, de una productora de un grupo, o sea, cuando vos ves que pasan todas estas cosas, o sea, no podés ponerle un número, o sea, no te podés quedar con la rentabilidad nada más. O sea, esto es ir por esta nueva ruralidad, por esta nueva forma de ser y existir en el campo, ¿no? A eso me refería, Luciana, porque me acordaba de tu comentario y de que te das cuenta ahora, o muchos se dan cuenta, yo porque viví toda mi vida en el campo, pero de que este modelo agroexportador no da para más, de que tiene que haber otro modelo y por eso se está volviendo al campo y la gente busca tranquilidad y busca sanidad. Eso. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? Darío, Claudio, Sí, Luciana, Marcelo, dale. si me permitís, como decía Claudio, es una pregunta frecuente la rentabilidad, sobre todo cuando estás en alguna función pública o cuando vas a un territorio que está queriendo empezar a curiosear qué es la agroecología. Lo que uno ve en la experiencia de muchos años de venir acompañando acá en el grupo de Guaminí o a otros grupos, es que los productores se relajan, lo que decía Luciana, empiezan a valorar otras cosas, pero cuando uno empieza también, como Claudio desde la universidad, a sacar los números, o Martín Zamora en el INTA Barro de Tres Arroyos, generalmente se condice mucho esa tranquilidad que uno ve en los productores, esa relajación positiva, ¿no? No relajación de querer tirar todo a la Bartola, sino de empezar a disfrutar más las cosas, se condice con que obviamente arriesgan menos, están en un sistema mucho mucho menos riesgoso, pero todos empiezan a capitalizarse. Ejemplo, acá en Guamení prácticamente todos los productores duplicaron la cantidad de cabezas de ganado que tenían en la misma superficie productiva y siguieron haciendo la misma cantidad de agricultura. Entonces, cuando eso lo llevas a números, es muy parecido a lo que dice Martín Zamora, que prácticamente al productor le queda más del 100% en el bolsillo. O sea, el margen bruto es casi el 100% superior. Es un dato que nos respalda mucho a los que queremos fomentar la agroecología, que haya gente midiendo los números. Hay cosas que son intangibles y que en talleres donde uno puede hacer indicadores más subjetivos, como cómo te sentías antes de arrancar este camino, cómo te sentís ahora, salen cosas muy bonitas como decir, ahora me siento coherente, ahora me siento feliz, y eso no se puede medir en plata, ¿no? Se mide con esa relajación, con ese disfrute de la vida. Así que para contarles esas experiencias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Ahí también
Es un laburo el de Renama y lo que está pasando en Guaminí también para analizar, para ver, para comparar, y experiencias que se van repitiendo en todo el país. Bueno, un montón de gracias a todos y a todas los que participaron. La verdad que creo que se generó un espacio que era la idea, digamos, de intercambio, de poder escuchar un poco, usar un poco la excusa de Nueva Semilla del grupo para también ir a otros temas. Espero que haya servido para el intercambio y para seguir reproduciendo, digamos, ¿no? La verdad que cuando yo hoy veía el formulario de los que se inscribieron, teníamos productores, productoras, funcionarios, funcionarias, estudiantes, profesor, había un abanico de instituciones y de pertenencias institucionales, casi todo el abanico, digamos, ¿no? Que se puede pensar. Entonces, este tema, digamos, también seguir reproduciéndolo en nuestros ámbitos y poder seguir dando el espacio, sobre todo al debate, digamos, que es la idea. Acá, como decía Claudio, Darío y Luciana, acá no es ni unos contra otros, ni otros contra otros, sino mostrar, argumentar, debatir y ir viendo todos estos matices y estas experiencias de cada uno y cada una. Así que les agradezco un montón. Si tienen más ganas de seguir sabiendo lo que hacemos en el área de ambiente y política, pueden entrar a nuestra página, Área de Ambiente y Política de la Universidad Nacional de San Martín, búsquenlo en Google, les va a salir ahí la página. Si quieren conocer más sobre Nueva Semilla, pueden, si quieren me escriben a mí, yo le escribo a ellos, No, así que lo que sí tenemos es una página en Facebook. bien, ahí está. Que por ahí siempre estamos atentos si hay alguien que se cuelga por ahí. Pero bien, igual somos bastante conocidos, así que nos encuentran fácil. Bien, son pocos, pero se hacen hablar, digamos, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco un montón. No sé si Darío, Luciano o Claudio quieren agregar algo más para cerrar, y si no, cerramos acá. No, le vamos a mandar un saludo a todos nuestros Sí. compañeros, Sí. que bueno, todos son maestras y maestros en esto. El nivel de aprendizaje que tenemos con esta actividad grupal ha sido increíble durante estos, ya vamos por los 16 años en y bueno, y como es larga vida el Nueva Semilla. Que viva el Nueva Semilla. Sí, no, yo quería decir, agradecerle también, como dijo Luciana, a todos nuestros compañeros del grupo, compañeros de ruta, de camino, y que, bueno, no sé si nosotros elegimos la agroecología o la agroecología nos eligió a nosotros para hacer lo que somos y ser cada vez más humanos, más sensibles, más felices. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo y muchas gracias a todos y a todas por participar de esta actividad. Saludos. Gracias. Chau, chau. Adiós.